Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, aquí en su casa, por la pantalla del canal de la gente, Canal 30 Loncomilla, que llega hasta ustedes por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maulé, en las comunas de Talca, Maulé, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares. Recuerde que puede interactuar permanentemente con nosotros en el horario del programa, entre las 4 y las 5 de la tarde, a los números que usted bien conoce. El número fijo 73256-1630. 73256-1630. También estamos en el WhatsApp del programa, uno especial para el 30 te ayuda. Más 569-6864-8989. Más 569-6864-8989 en el facebook.com/canal 30 oficial y, por cierto, en nuestra página web www.canal30.cl. Octubre es el mes para sensibilizar a la ciudadanía respecto del cáncer de mama, una patología que afecta a un importante número de mujeres y, aunque no lo crea, también de hombres. Queremos abordar esta materia en un contexto muy especial con una destacada especialista de la Clínica San Javier de la comuna homónima, como es el caso de la enfermera María José Vázquez, quien suele acompañarnos los días miércoles en el programa. María José, bienvenida a nuestro programa una vez más. ¿Cómo va? Muchas gracias, José. Buenas tardes. Para mí es un gusto también poder asistir nuevamente al programa y ayudar, como tú bien dices, a la comunidad, sobre todo en una conmemoración tan importante para nosotras las mujeres, que no deja de serlo también para los hombres. Claro, porque en algún capítulo anterior abordábamos esta misma temática y uno queda sorprendido cuando se entera de que el cáncer de mama también afecta a los hombres. En consecuencia, el nivel de interés, de cuidado y de protección debe ser equivalente, ¿no? Claro. Es súper importante enfatizar en que el cáncer de mama tiene una alta prevalencia en mujeres, pero no deja de ser un porcentaje entre el 1 al 2% de la población mundial de hombres que sí pueden llegar a desarrollar el cáncer mamario o que no fue detectable en algún momento o que fallecieron por algún otro tipo de causa y que sí se desarrolló con el tiempo. Bueno, datos de la Universidad Central hablan de que en promedio 1,38 millones de nuevos casos surgen en el mundo de cáncer de mama y 458.000 muertes están asociadas a esta patología. En este sentido, ¿por qué es tan complejo poder enfrentar con cierta prontitud? A ver, la patología es compleja, pero esto reformulo la pregunta, enfrentar con prontitud esta emergencia, dada también esta significativa cantidad de casos que van surgiendo, no tan solo en el mundo, sino que en Chile también, pese a que hay otras patologías identificadas como las más mortales, claro. Pero el cáncer de mama sigue estando dentro del top 5, por decirlo así, de decesos por consecuencia de un cáncer. Sí, si hablamos específicamente de mujeres, en Chile el cáncer de mama es la primera causa de fallecimiento en mujeres que padecen este cáncer. Y así que, como tú bien mencionabas, no deja de ser un importante tema de salud pública a nivel mundial y a nivel país. Y pese a los diversos estudios que se han hecho, no hay una causa exacta que se pueda determinar cuál es la principal razón de por qué hay tantos casos o por qué hay tantas altas tasas de mortalidad. Pero lo que sí se ha ido estudiando este último tiempo es que, lamentablemente, como todos conocemos, la pandemia causó un gran estrago en la salud de todas las personas, porque muchas veces estos exámenes, al ser en gran parte electivos o exámenes diagnosticados por algún tipo de profesional, ya tanto sean los CEFAM, los centros de salud, los hospitales, tuvieron que reconvertir gran parte de las prestaciones que realizaban a enfocarse en el tema respiratorio por el COVID. Y muchas de estas pacientes fueron postergando quizás la atención en desmedro de otra que era más urgente. El miedo también de asistir, por ejemplo, al centro de atención de salud y poder contagiarse del COVID era algo muy relevante. Entonces, los estudios retrospectivos que se han hecho a nivel país muestran un claro avance con respecto a la pandemia, a una estadística antes de la pandemia y después de la pandemia. Suponiendo, claro está, que el confinamiento y todos los temores asociados al agente viral importado provocaron también una suspensión del resto de las patologías. Pareciera ser que en el mundo nadie podía enfermarse de otra cosa que no fuera COVID. Y en este caso ahora vino la otra avalancha, la otra pandemia, claro, la que desnudó una serie de complicaciones en unas
gran cantidad de problemáticas en materia de salud física y orgánica, como por ejemplo el tema del cáncer de mama, la suspensión de tratamientos, la regularidad en los controles. ¿Todo eso ha podido estabilizarse de un tiempo a esta parte? Sí, se ha hecho gran parte de la educación que se le ha hecho a la población, partiendo por Clínica San Javier, ha sido el llamado a regularizar estos tipos de controles periódicos. Ya, lo importante que hoy día queremos tocar es el tema, más que el cáncer de mama, es como la salud reproductiva de la mujer, ya porque en octubre se conmemora, como tú bien mencionabas, la concientización o sensibilización. O la sensibilización del cáncer de mama en el mundo y en Chile, pero también hay otro cáncer que no es tan mencionado como el cáncer de mama, que también tiene una estadística fatal en el país, que es el cáncer cervicouterino. Y más que nada nosotros nos centramos en estos dos tipos de enfermedades porque, como tú decías, está el tema del COVID también, pero estadísticamente se dan mujeres que ya se encuentran en una edad fértil o posfertilidad. Hablamos sobre los 50 años, los 45 años, y tiende a ser, para la población chilena por lo menos, una mujer que tiene otro tipo de prioridades. Ya lamentablemente no se tiene quizás la prioridad de realizarse controles periódicos, de tener una atención preventiva, sino que está el tema de los hijos, la familia. Entonces la mujer chilena suele ser una persona que no siempre se realiza los exámenes, a no ser de que ya el síntoma que aparece sea muy notorio. Y lamentablemente, como muchos de los cánceres, son cánceres un poco silenciosos, que si no se hace con una regularidad o una periodicidad el tipo de diagnóstico o sospecha, puede pasar inadvertido por años, y en el momento en que se detecta, ya sea el cáncer de mama o el cáncer cervicouterino, ya está en una etapa avanzada, y por eso también se asocia a la alta mortalidad. Se va dando mucho la postergación de consultas, sí, hasta que ya la situación es bastante compleja, por no decir crítica, en un paciente o una paciente en este caso. Claro. Se deja evidenciar mucho porque sobre todo el cáncer cervicouterino, las tasas no son tan altas como el cáncer de mama, pero sí una detección precoz asegura un tratamiento eficaz casi del 100%. O sea, lo importante es que sea preventiva la detección de este cáncer y que se puedan hacer al tiro los tratamientos y las cosas que correspondan. En virtud a tu experiencia, María José, ¿cuál es la realidad de San Javier, de Villa Alegre? ¿Son muchas las consultas respecto de casos asociados a cáncer de mama, ya sea casos per se como eventuales temores, inquietudes, o que en el fondo luego de un examen haya que realizar también un análisis un poquito más profundo para salir de dudas? Sí, la verdad es que la realidad local, lo que hemos podido evidenciar, por lo menos en Clínica San Javier, es que la mujer sí está consultando a tiempo y sí está consultando ante cualquier sospecha. Ah, qué bien. Y eso es más que nada, sobre todo por la educación que se le ha dado a la comunidad, ya sea desde el CEFAM hasta el nivel terciario, que sería el nivel complejo del hospital, porque sí se está haciendo un análisis de cuáles son los riesgos, de cuáles son las principales molestias que pueden aparecer, y al final esa es como la lucha que tiene el profesional de salud contra la población en sí, que es la educación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe mucho temor en, por ejemplo, en realizarse la mamografía, porque hay muchos mitos de que es un examen doloroso. O sea, yo nunca me la he hecho, pero sí sé por entender cómo se hace el examen, mi mamá se lo ha hecho, es un examen doloroso. El PAP también por un cierto tipo de vergüenza, porque es un examen invasivo en la zona reproductiva de la mujer. Entonces muchas veces, como por este desconocimiento de cómo el doctor me va a ver, y más encima es un ginecólogo, es un hombre, entonces todo esto va sumando a la hora de querer postergar el examen. Y lo que sí siempre se ha educado, por ejemplo, que es algo mucho más rápido y mucho más eficaz desde la casa, el autoexamen mamario. Pero aún así hay mucha gente, mucha juventud o gente más adulta que no sabe cómo realizarse el autoexamen mamario. Entonces, al realizarlo, a veces lo realizan, por ejemplo, durante la menstruación o no 10, 15 días después de la menstruación, porque también tiene unos cambios significativos en la glándula mamaria. Entonces, al final se quedan con la duda, ¿será algún nódulo lo que estoy palpando? ¿Será algo anómalo? ¿Será normal? Y muchas veces esa consulta nunca se logra capitalizar con un profesional de la salud. Que eso también es súper importante destacarlo, que no solamente este tipo de material lo ve un especialista, ya, porque muchas veces en zonas como en San Javier
tendemos a creer de que solamente el ginecólogo me tiene que ver, a veces la hora obviamente no está como para encontrar, versus un médico de medicina general, el tema de los costos asociados también, pero cualquier profesional de la salud tiene las competencias necesarias para poder establecer si es necesario hacerse otro examen o no y la derivación que corresponda. Es decir, hay un cambio en el paradigma, el hábito ya es distinto, la mujer está consultando a tiempo. Sí, por lo menos aquí en la zona se ha visto gratificantemente que sí ha mejorado el tema de las consultas, el tema de las políticas públicas que se han hecho también a nivel de San Javier, sobre todo, o sea, pese a que yo trabaje en el sistema privado, que en este caso la clínica, por ejemplo, el CEFAM sí ha abierto espacios amigables para la juventud, sobre todo para las niñas, adolescentes, en época escolar, que sí puedan acercarse al CEFAM en horarios que a ellos les acomode, por ejemplo, y sí tener la consulta con la matrona o tener consulta con el médico, y está permitiendo educar más que nada, ya, porque pese a que hablemos de que es una enfermedad que da sobre los 45 o 50 años a nivel de estadística, tampoco podemos dejar de mencionar el riesgo que ocurre desde los 15, 18 años hacia adelante, ya, porque se han visto casos no solo en el país, sino que a nivel mundial, de mujeres de 18 años, de 30 años, con cáncer avanzado en etapas tardías incluso, y en hombres también, como mencionábamos en un principio. Es decir, mujeres en edad fértil particularmente podrían ser más susceptibles de ser víctimas del cáncer de mama. Claro, sí, para designarlo como en un periodo, podríamos inclinarnos más por la mujer en edad fértil. Correcto, y ya luego, a partir de los 50 años, donde hay una mayor prevalencia, ¿esta condicionante declina, se exacerba, se mantiene? Estadísticamente, la mayoría de los casos se da sobre los 50 años, ya, pero lamentablemente son estos casos ya un poco más tardíos y se suele asociar por el tema hormonal, ya, por el desorden hormonal que hay en la mujer, posfertilidad, el tema de la menopausia. Entonces, hay como un juego de diversos factores, tanto, por ejemplo, los malos hábitos de salud, la obesidad, la inflamación constante del tejido mamario o de cualquier otra célula, el tema del consumo del tabaco, y todo eso sumado al cambio hormonal predispone mucho más a la mujer después de los 50 años. Y el número de casos de cáncer de mama, de pacientes que, por ejemplo, acuden con cotidianeidad a la clínica San Javier, las personas que mantienen esta patología activa en su organismo, ¿ha aumentado, se ha mantenido, ha descendido? ¿Cómo? Ha aumentado porque también ha aumentado la detección, como yo te mencionaba. O sea, actualmente en Clínica San Javier se están realizando convenios de exámenes de mamografía y de ecomamaria, que más que nada para solventar un poco este tema que ha producido, como te mencionaba, la pandemia, estas largas listas de espera, porque gracias a Dios, por así decirlo, tanto el cáncer de mama como el cáncer cervicouterino pertenecen a patologías GES, pero hay muchos pacientes que a la hora de consultar no caen dentro de la característica de GES, ya, porque el GES tiene sus ciertas reglas, tiene sus ciertas edades, y no todos los profesionales a lo mejor lo incluyen al tiro en la prestación. Entonces son pacientes que quizás consultaron de manera oportuna en una posta, por ejemplo, la enfermera o la matrona en esa oportunidad le pudo haber consultado si tenía alguna molestia y la paciente no tengo ninguna molestia, pero al realizar el examen físico sí se pudo haber detectado algo, y esta paciente tiende, si no alega o si no tiene mayores síntomas como más notorios, es una paciente que va a quedar en la lista de espera, va a quedar en los archivos y no se realiza nunca el examen. Este es un mes de sensibilización contra el cáncer de mama y también para estar alertas acerca de la condición que presentan las mujeres sobre el cáncer cervicouterino. ¿Cuáles son las materias de prevención que deben ser asumidas? La salud preventiva como hábito para evitar una consecuencia que pueda haber sido evitada oportunamente en algún momento. Claro, cuando hablamos de cáncer, sobre todo en estos dos tipos, lo importante, como mencionábamos, es la detección precoz, ¿ya? Y pese a que la estadística hable de una cierta edad en la que se centra la mayor cantidad de porcentaje de casos, siempre va a ser bueno empezar un poco antes. Ya en el caso del cáncer de mama, las guías clínicas hablan de una mamografía preventiva sobre los 50 años, ¿ya? Pero todos los cánceres, no solo el cáncer de mama, hablan de un anticipo de la enfermedad de por lo menos 10 años con antecedentes directos, ¿ya?
En el cáncer de mama, obviamente es mucho más notorio la línea materna. Si, por ejemplo, mi mamá o mi abuela tuvieron cáncer mamario y se detectó a los 50 o a los 60 años aproximadamente, si la recomendación de la guía es a los 50 años, yo a los 40, incluso a los 35 años, debiese ya estar realizándome un examen preventivo. Ya, pero esto sin desmerecer el autoexamen mamario, que eso ojalá lo pudiésemos hacer las mujeres todos los meses. O sea, la indicación es que sea una vez al mes y desde iniciada la etapa reproductiva sexual, lo ideal es que sea desde ese periodo. ¿Y ese examen es muy invasivo? ¿El autoexamen mamario? Sí, no. sí, ya. El autoexamen mamario solamente consiste en la mujer de realizar palpaciones sobre la mama, sobre la glándula mamaria, en diversas posiciones. Tiene que estar sentada, parada y ojalá acostada, ¿ya? Y también como el brazo hacia arriba o el brazo hacia abajo, y ir tocando no solo la glándula, ya, porque el cáncer mamario sí también tiene algún tipo de compromiso con ganglios, otros nódulos. Entonces a veces el tumor primario o la primera señal de alerta que hay no está precisamente en la mama, sino que puede estar en la axila, por ejemplo, a nivel axilar o a nivel un poco más arriba. Entonces la idea es tocar, palpar, y al notar cualquier tipo de dureza, cualquier tipo de hundimiento, por ejemplo, o si hay alguna secreción en el pezón, todo eso ya son signos de alarma para poder consultar. Bueno, y a nivel de cáncer cérvico-uterino, la realidad, ¿qué es lo que dice respecto de los casos que desafortunadamente han ido aumentando con el paso de los años? Sí. Cuando hablamos del cáncer de mama, por ejemplo, hablamos de la primera causa de fallecimiento en las mujeres. Sí. Y el cáncer cérvico-uterino este último tiempo ha llegado a ser la segunda causa de fallecimiento en mujeres, ya por cáncer. Así que también es súper importante recalcar la prevención, y así como hablamos del autoexamen y de la mamografía en el cáncer de mama, acá la clave es el PAP. Ya, el PAP, que es un examen que se indica que se realice todos los años. Si es que hay algún tipo de examen normal, por ejemplo, aquí sí también es clave el inicio de la actividad reproductiva o la actividad fértil, ¿ya? Si hay un resultado totalmente normal, lo que recomiendan las guías es que se repita cada 3 años de iniciada la actividad sexual, ¿ya? Pero no deja de ser importante, como te digo, porque con el cáncer cérvico-uterino las estadísticas hablan de una prevalencia mayoritariamente sobre los 50, 60 años. Pero se han visto casos incluso desde los 30 años o menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí hay otros factores de riesgo asociados que no se relacionan directamente con el cáncer de mama, como puede ser el inicio de la actividad sexual en edades muy tempranas, el gran número de parejas sexuales, por ejemplo, tener una vida un poco más adulterada en ese sentido, sí considera un mayor riesgo. Y lo otro súper importante es la infección por el virus papiloma humano, ya, porque actualmente está, si no es el 100%, es el 99% de los casos con cáncer cérvico-uterino es porque desarrollaron por largo tiempo un virus papiloma humano que no se trató, y 2 tipos de genes que son como más específicos que sí está comprobado que lo desarrollan. Y en ese mismo sentido, ¿cómo se puede asumir una conducta preventiva para evitar las consecuencias del cáncer cérvico-uterino en una mujer? Lamentablemente, a diferencia del cáncer mamario, que sí es algo un poco más visible, o sea, si yo me realizo el autoexamen de mama, yo sí voy a notar una pelotita, un porotito o un hundimiento. El cáncer cérvico-uterino se puede ver relacionado con algún otro tipo de infección, ya cuando hay infecciones de transmisión sexual, cuando hay algún tipo de dificultad, por ejemplo, para orinar. Entonces, el llamado es que ante cualquier tipo de molestia en la zona genital, independiente de que yo lo pueda asociar quizás, por ejemplo, lo que se viene ahora, la época de verano, ya cuando la mujer pasa mucho tiempo, por ejemplo, en la piscina, puede haber algún tipo de cistitis, alguna infección que puede producir una molestia al orinar, no quedarme con eso, no automedicarme solamente con eso. Si yo presento ese tipo de molestia, estoy en una edad reproductiva, en una etapa sexual y no me he realizado el PAP, realizarme el PAP de manera preventiva, y si el resultado ahí deja de ser todo negativo, sin ningún otro tipo de aristas o de otro tipo de interpretación, ahí recién proceder quizás a tratarme la infección.
ya, pero lo ideal es siempre prevenir con este examen que es el PAP, porque lamentablemente los signos que da el cáncer cervicouterino suelen ser muy tardíos, ya cuando es muy avanzada el compromiso que hay con las células, suele haber un tipo de secreción de muy mal olor, una secreción que se describe un poco rosada, y todo lo que conlleva, por ejemplo, un cáncer, que sería la baja de peso o el dolor que ya es inminente. Que son ya episodios un poquito más evidentes, más Sí. palpables ante la ciudadanía. Claro. En aquellas personas, y voy a generalizarlo porque puede pasar que haya hombres que tengan una conducta sexual distinta a la de una pareja mujer en este caso, o mujeres que tengan también más de una pareja, el uso de métodos anticonceptivos que permitan evitar también la manifestación del cáncer cervicouterino, ¿cuán relevante resulta ser? No, lamentablemente no es altamente relevante el uso del preservativo para poder eliminar el contagio del cáncer cervicouterino. Ya que hablabas del virus del papiloma Sí. humano, que generalmente se transmite de un hombre a una mujer, por lo general. Claro, generalmente, pero sí se han visto estudios de que el preservativo en sí no cumple una barrera al 100%. Ya, por eso no es como otro tipo de infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Y si bien se habla de una estadística muy grande, del 99 al 100% de los casos sí desarrollaron cáncer cervicouterino con virus papiloma humano, no deja de ser la única causa, ¿ya? Pero así como para la mayoría de las infecciones que son más graves, como por ejemplo el VIH, o algún otro tipo de infección de transmisión sexual, el preservativo sí va a significar quizás un margen de error, pero no va a significar una medida reparatoria o algo que sí podamos educar a la comunidad de usa preservativo para evitar esto. O sea, no deja de ser importante para otro tipo de infecciones, pero lamentablemente para el cáncer cervicouterino no es muy relevante el uso. Correcto. Ahora, respecto de los exámenes diagnósticos en lo que se refiere al cáncer cervicouterino, hay uno que puede ser invasivo, que puede ser muy incómodo para muchas mujeres, que es el PAP. Pero aparte de ese, ¿hay otras opciones, hay otras alternativas? ¿Algún examen de sangre, por ejemplo? No, lamentablemente, al igual que el cáncer de mamas, suele ser un examen muy específico del área. Ya no es el cáncer cervicouterino, no se ha estudiado que tenga mayor prevalencia, por ejemplo, a lo más puede ser un factor tumoral, que son factores que se pueden alterar cuando hay presencia de células cancerígenas en el organismo, pero es algo muy generalizado, o sea, no va a arrojar que hay un tipo de cáncer o un tipo de lesión en esa zona. Correcto. Ya como todos los cánceres, la confirmación diagnóstica sí o sí va a ser con la biopsia, ya, pero en este caso, antes del PAP, obviamente puede haber un examen ginecológico previo, ya que lo puede hacer un médico general, una matrona o un ginecólogo. La paciente, al referir algún tipo de molestia, se puede visualizar o se puede usar el colposcopio, que se me olvida el nombre, sí. Ya que es el implemento que tiene una luz y que puede producir una apertura en la zona genital y se puede observar de mejor forma el tipo de epitelio o las células, ¿ya? Correcto. Pero sí o sí la confirmación diagnóstica la va a dar la biopsia, pero siempre y cuando con un PAP alterado. Ya no es que la paciente acuda, por ejemplo, con la molestia, el médico introduzca el instrumento, visualiza alguna alteración y diga si esta paciente tiene cáncer o esta paciente no tiene cáncer o no tiene riesgo. Siempre tiene que haber una biopsia de por medio, ya que es la toma del tejido. Y esta toma del tejido, al estudio anatomopatológico que se realiza, va a determinar si es algún tipo de cáncer ya in situ, o sea, como diseminado, o es algún tipo de lesión precancerígena. ¿Ya? Y por eso también existen tantos tratamientos, tanto para el cáncer de mama como para el cáncer cervicouterino, porque se divide según estadios de si está avanzado o no, y hay diversas alternativas, incluso hoy en día para mujeres en edad reproductiva, que sí pueden haber tenido una lesión premaligna o cancerígena, pero mínimamente localizada, y que sí pueden, por ejemplo, tener hijos más adelante. Tú hablaste de ciertos comportamientos que son claves también para establecer una acción preventiva, pero entendiendo lo complicado que resulta ser detectar una patología como esta, es importante poner atención, por ejemplo, a algunas manifestaciones como cistitis constantes o infecciones urinarias que puedan ser demasiado recurrentes. Eso podría alertar, por ejemplo, a una mujer de que debe realizarse algún chequeo más exhaustivo ante la eventualidad de que pudieses
ser afectada por un cáncer de esta categoría. Claro, o sea, lamentablemente, por así decirlo, la sociedad en sí que no posee algún tipo de conocimiento en salud tiende a minimizar todo tipo de síntomas, ¿ya? Y obviamente si yo pienso hoy me está costando ir al baño o tengo, por ejemplo, el mismo hombre cuando tiene la dificultad en el chorro, nunca piensa que puede ser un cáncer de próstata. Y en la mujer suele pasar lo mismo, porque a donde es tan común, la estadística habla de una prevalencia mayoritaria en la infección urinaria en las mujeres versus los hombres, muchas veces no está inculcado de que eso puede acarrear detrás un cáncer cervicouterino enmascarado. Ya, pero importante sería eso, que la mujer entienda, que las personas entiendan en general que el síntoma, por muy aislado que sea o por muy mínimo que yo tiende a visualizarlo, siempre puede conllevar alguna otra patología. Y afortunadamente, si concurre algún tipo de médico, la primera consulta que hacen los médicos a una mujer en etapa reproductiva o en etapa fértil es: ¿se ha realizado sus chequeos? ¿Se ha realizado, por ejemplo, su PAP? Ya, porque una de las primeras preguntas de la anamnesis es si ha tenido, por ejemplo, relaciones sexuales, si tiene pareja. Entonces suele aparecer el tema del PAP, y si presenta estos síntomas y no se ha realizado el PAP y está en una edad ya reproductiva, lo más probable es que sí se le solicite. María José, bueno, hablábamos hace un rato de que la estadística por cáncer de mama está acompañada también de un cambio en el hábito. Respecto del cáncer cérvico-uterino, la situación suele ser un poquito más distinta. Sin embargo, estamos a tiempo todavía de que las comunidades, al menos de esta zona, puedan tomar mayor cuidado, mayor atención a ciertos signos que puedan alertar de que algo no está funcionando bien. Sí, por eso yo te mencionaba desde un principio que aquí la clave es la educación, ¿ya? Y la educación sobre todo empezando desde el nivel primario, del nivel incluso del colegio, si nos vamos más allá del tema educativo, partiendo por el sistema educacional, de incluir este tipo de temáticas por ejemplo, en las clases de biología, en las clases de ciencias naturales, que tanto el hombre como la mujer entiendan la importancia de cuidar de la salud reproductiva. Y a nivel primario hablamos desde el trabajo que realiza la enfermera, el TENS o el médico en la posta, que llega después el paciente al CEFAM, que puede ir o no al sistema privado para poder realizarse el examen, y posteriormente al hospital. Ya sobre todo en el cáncer cervicouterino, la clave es una detección precoz, porque una detección inicial en una lesión que esté muy localizada o que esté pequeña tiene incluso una prevalencia de un logro del tratamiento de casi el 99 al 100%, ya sea un cáncer altamente tratable, a diferencia de muchos otros cánceres que hemos visto y que lamentablemente no corren con la misma suerte. O sea, más allá de adherir a una campaña, como todas estas iniciativas de bien público que se van sumando, que se visibilizan quizás con este símbolo de color rosado, claro, que evidentemente expresa la importancia de los cuidados de la salud de la mujer, hay que tomar acciones y medidas que deban ser más concretas, ir a la práctica para evitar también alguna consecuencia que pueda ser infinitamente más compleja. María José, ¿cuál es la principal recomendación que tú formularías en términos generales para las mujeres que nos están viendo esta hora para que tomen mayor conciencia respecto de estas patologías que son invasivas, que son las dos principales causales de muerte de una mujer en nuestro país, para que puedan mejorar su calidad de vida y conservarla a lo largo del tiempo? Sí, el llamado en general a las mujeres, y haciéndolo de una forma súper cercana a mi misma familia, por ejemplo, a mi mamá, que son mujeres que tienden a postergarse un poco o a pensar siempre en la patología o en el problema que está afectando al hijo, no sé, al esposo. Porque las mamás son así, que les gusta postergarse, pero eso la tienen que tomar un poco más en serio. Que el esposo, que todo. Sí. Entonces, lo importante es concientizar de que uno debe cuidarse a sí mismo primero y así tener la capacidad de poder cuidar del otro. Ya, entonces, es más que nada un llamado preventivo, no esperar a tener algún tipo de síntoma, no esperar a tener la sospecha, el endurecimiento en la mama, el hundimiento, algún tipo de secreción o molestia en la zona genital, sino que consultar a tiempo, tomarnos el tiempo de un día, por ejemplo, una vez al año es lo que se está pidiendo. Ya con una vez al año que como mujeres nos acerquemos a un profesional médico y solicitemos un chequeo, tanto de una mamografía o una ecomamaria, un autoexamen que también lo puede, o sea, un examen mamario que lo puede realizar un profesional médico, o el PAP,
vamos a salvar notoriamente nuestra vida y la vida de otras mujeres, porque solemos nosotros repetir patrones que hemos visto de toda la vida. Entonces, si yo vi que mi mamá nunca se ha hecho, por ejemplo, un PAP o nunca se ha hecho una mamografía, yo probablemente puedo decir, pero si mi mamá no tuvo cáncer, yo tampoco voy a tener. Ya, pero por ejemplo, en el cáncer de mama, el tema estadístico de la herencia ha ido disminuyendo notoriamente, entonces ya son otros factores los que están apareciendo. El tema de los cambios de estilos de vida, entonces el llamado no solo es a prevenir haciéndose los exámenes, sino que prevenir a nivel genérico, a nivel total, de sí realizar una mejor tipo de alimentación. No se trata de verme más regia o estar más flaca, sino de tener una mejor salud y aprovechar ese tipo de instancias que me están otorgando los centros de salud. Ya informarme, evaluar, por ejemplo, el riesgo que está produciendo el cigarro en mi cuerpo, si es que soy una persona fumadora, el tema de la obesidad, que sí trae problemas. O sea, saquemos de la cabeza eso de que la persona cuando es gordita es más sana o es un gordito feliz, porque no es así. ¿Ya? Entonces el llamado más que nada a prevenir, no esperar que aparezcan los síntomas y consultar a tiempo. Dentro de las prestaciones que uno puede encontrar en la Clínica San Javier asociadas a esta labor preventiva, ¿qué podemos hallar? Sí, nosotros contamos con una amplia gama de profesionales, tanto de médicos generales, también matronas y ginecólogos que pueden realizar todos estos exámenes preventivos o diagnósticos. ¿Ya? Actualmente se están realizando mamografías tanto por convenio, o sea, pacientes que vienen del sector público con una interconsulta, por ejemplo, del CEFAM o del hospital. También se está realizando la ecotomografía mamaria, que es la ecomamaria, y la biopsia mamaria, que es la única que va a dar con certeza el diagnóstico de si hay o no un cáncer mamario. Y a nivel del cervicouterino se está realizando el PAP y se están realizando biopsias del tejido o del endometrio para poder detectar o no un cáncer. Así que las puertas de la clínica están abiertas para que no solo las mujeres, porque como te digo, el tema del cáncer de mama sí tiene un pequeño porcentaje de hombres, pero para que la familia en sí consulte, ya para educar nosotros mismos a nuestros hijos o a nuestros nietos de lo importante que es realizar estos exámenes a tiempo. María José, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y gentileza con nosotros. Gracias a ti, José. Gracias. Mucho gusto. María José Vázquez, enfermera de Clínica San Javier, que nos entregaba mayores antecedentes respecto de este mes, octubre, de la sensibilización acerca del cuidado de la salud de la mujer en dos áreas que son sumamente relevantes y que desafortunadamente las cifras indican de que tienen unas tasas de mortalidad muy altas: cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino, y donde la prevención y el ciclo habitual de exámenes al menos una vez al año permite salvar vidas. Hasta las 5, el 30 te ayuda por la pantalla de Canal 30 Loncomilla. Quédese con nosotros.